Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que sinceramente nos va a dejar a todos con la boca abierta. Si han leído bien el título y créanme, la información que vamos a desgranar hoy es de esas que generan revuelo y hacen que las redes sociales exploten. Vamos a hablar de Mert Ramazan-Demir y prepárense, su confesión sobre Afra Saraaolu. De verdad que la cosa se pone intensa, y estoy muy emocionado de compartir todos los detalles con ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en este notición, les recuerdo como siempre que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botoncito rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras primicias, análisis y, por supuesto, estos chismes que tanto nos gustan. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque la historia que tenemos entre manos es fascinante. Todos conocemos a Mert Ramazan-Demir y a Afra Saraaolu, ¿verdad? Son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, pilares fundamentales de la serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Yalan, conocida en muchos lugares como el Ruiseñor. Han interpretado a Seyran y Ferit de una manera tan convincente, tan llena de química y pasión, que es imposible para el público no preguntarse ¿qué pasa realmente entre ellos fuera de cámaras? La línea entre la ficción y la realidad se ha vuelto increíblemente difusa para muchos, y parece que Mert ha decidido, por fin, arrojar un poco de luz sobre esa zona gris. Su reciente confesión ha generado una ola de reacciones, especulaciones y, como no, muchísimas preguntas. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Cómo ha sido esta revelación? ¿Qué significa esto para su relación profesional y personal? Vamos a desglosar todo esto paso a paso. Durante mucho tiempo, la complicidad de Mert y Afra en la serie Yalan ha sido objeto de constantes rumores. Sus miradas, sus gestos, la intensidad con la que interpretan sus roles, todo alimentaba la idea de que algo más podría estar sucediendo entre ellos. Los fanáticos, ávidos de ver a sus parejas favoritas juntas en la vida real, han estado pendientes de cada interacción, de cada comentario, de cada aparición pública. Y es que seamos sinceros, cuando dos personas tienen una conexión tan palpable en pantalla, es natural que el público desee que esa magia se traslade al mundo real. Han sido innumerables las veces que se les ha relacionado sentimentalmente, a pesar de que ambos han sido, en su mayoría, reservados al respecto. La discreción, aunque comprensible, a veces aviva aún más el misterio. Pero el punto de inflexión, el momento que ha hecho que todos nos detengamos a escuchar, ha sido una reciente declaración de Mert Ramazan-Demir. Sin entrar en detalles aún, lo que ha dicho ha sido interpretado por muchos como una confirmación, o al menos, un acercamiento significativo a lo que el público sospechaba. La confesión de la que hablaremos a continuación, no ha sido hecha en un ambiente casual, sino en un contexto que le otorga un peso especial, y las palabras elegidas parecen haber sido muy cuidadosas, pero a la vez, reveladoras. Es importante analizar no solo lo que dijo, sino también el cómo y el cuándo. Según lo que ha trascendido y ha sido ampliamente comentado en los medios y en las redes sociales, Mert Ramazan-Demir, en una reciente entrevista o declaración pública, habría hecho comentarios que van más allá de la simple amistad o compañerismo profesional con Afra Saraaolu. Se habla de que ha expresado sentimientos, ha hablado de una conexión profunda, de una admiración mutua que podría haber evolucionado. La forma en que describió su relación con Afra, según los reportes, sugiere una intimidad emocional que muchos han interpretado como el indicio que tanto esperaban. Por ejemplo, se menciona que Mert ha hablado de cómo Afra lo inspira, de lo cómoda que se siente trabajando a su lado, y de cómo han compartido momentos muy especiales durante el rodaje de la serie. Lo que realmente ha dejado a muchos sin aliento es la posible implicación de estas palabras. No se trata solo de decir que se llevan bien o que son buenos amigos. La manera en que se han filtrado y analizado sus declaraciones sugiere que Mert ha insinuado o confirmado que existe algo más que una simple relación laboral. Podría ser que haya confesado sentimientos románticos, que haya admitido que la línea entre sus personajes y su vida real se ha difuminado de una manera muy especial, o que simplemente ha reconocido la profundidad de su vínculo de una forma que los fanáticos siempre han anhelado. La ambigüedad de algunas declaraciones puede ser deliberada, permitiéndole mantener un cierto nivel de privacidad mientras, al mismo tiempo, satisface la curiosidad del público. Es
A mental entender el impacto que estas declaraciones tienen en la percepción pública de ambos actores. Mert y Afra son figuras públicas y sus vidas privadas, especialmente cuando se entrelazan con su trabajo, generan un interés masivo. Una confesión de este calibre no solo afecta a los fanáticos de Yalan, sino también a la propia dinámica de su relación profesional. ¿Cómo se sentirá Afra al escuchar estas palabras? ¿Responderá de alguna manera? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de la serie y para sus carreras individuales? Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, han recogido esta noticia con gran entusiasmo. Los titulares han sido, como era de esperar, sensacionalistas y directos, apuntando a la revelación de Mert. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un hervidero de discusiones, teorías y todo tipo de reacciones. Por un lado, hay quienes están exultantes, celebrando lo que consideran la confirmación de su pareja soñada. Han esperado este momento, y ahora sienten que su intuición ha sido validada. Por otro lado, quienes prefieren mantener la cautela, esperando una confirmación más explícita o una declaración de Afra. Analicemos un poco más a fondo las posibles interpretaciones de esta confesión. Si Mert ha admitido sentimientos románticos, esto cambia por completo la narrativa. Significaría que la química que vemos en pantalla no es solo actuación, sino que tiene raíces en una conexión genuina. Esto para muchos hace la historia aún más cautivadora y real. Imaginen, los protagonistas de una historia de amor épica, que se enamoran también en la vida real. Es el sueño de muchos aficionados a las telenovelas y series románticas. Por otro lado, si Mert ha hablado de una profunda conexión y admiración sin llegar a especificar sentimientos románticos, esto podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una forma elegante de decir que se aprecian enormemente como profesionales y como personas, que han desarrollado un vínculo muy fuerte debido a las largas horas de trabajo y la intensidad emocional de la serie. O quizás, y esta es la interpretación que más furor causa, está siendo cuidadoso para no revelar demasiado, dejando que Afra sea quien haga su propia declaración, o simplemente prefiriendo mantener algunos aspectos de su vida en privado. La frase "te dejará sin aliento" del título sugiere que las palabras de Mert son lo suficientemente impactantes como para sorprender, para generar un revuelo emocional. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida profesional y personal puede ser muy fina, y a menudo, la privacidad es un bien preciado. Mert y Afra son artistas jóvenes y talentosos que están en la cima de su carrera. Una relación, confirmada o no, podría traer consigo una presión adicional de los medios y del público. Por eso su cautela es comprensible y la forma en que Mert ha abordado este tema podría ser una estrategia para manejar la situación con delicadeza. ¿Qué podemos esperar ahora? Lo más probable es que todos estemos muy atentos a cualquier movimiento de Afra Sarıoğlu. Su reacción, o la falta de ella, hablará por sí sola. También estaremos pendientes de futuras entrevistas o declaraciones de Mert, por si acaso añade algún detalle más a su confesión. El tema de Yalan sigue muy presente y esta noticia solo añade una capa más de interés a la ya de por sí apasionante historia de Seyran y Ferit. En resumen, lo que hemos desglosado hoy es la sorprendente y esperada confesión de Mert Ramazan Demir sobre su relación con Afra Sarıoğlu. Hemos explorado cómo sus declaraciones, interpretadas por muchos como una admisión de sentimientos románticos o de una conexión profunda, han encendido las redes sociales y han dejado a los fanáticos con la boca abierta. Hemos hablado del impacto que esto tiene en su carrera, en la percepción pública y en el futuro de la serie que los ha catapultado a la fama. La intriga ahora es mayor, y la expectativa sobre una posible respuesta o confirmación por parte de Afra es palpable. Y hasta aquí, amigos míos, nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Ha sido un viaje de especulaciones, rumores y ahora, una confesión que promete dar mucho de qué hablar. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Mert? ¿Creen que hay algo más entre él y Afra? ¿Cuáles son sus expectativas? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado,
Si les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también siguen a estas estrellas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es nuestra mayor recompensa. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta pronto.